Bienvenidos a nuestro programa Verdad Infinita. Gracias por continuar y seguirnos cada semana aquí en este programa. Hoy, basado en el capítulo 21 y en el apartado número 7, hablaremos de 3 puntos importantes que nos hace referencia a este tema. El primero es acerca de un poquito de lo que es el sufrimiento. Después de ahí pasaremos a cómo va ligado a la impotencia. Y por último, hablaremos a través de lo que es la fuerza, cómo perdemos esa fuerza y obviamente nos convertimos en víctimas. Entonces, el tema de hoy está interesante, así que espero que quedes con nosotros. Y esto es Verdad Infinita con Ariel Partida. Hola nuevamente. Bien, hoy continuaremos con esta parte que en nuestro capítulo anterior hablamos acerca un poco del sufrimiento y cómo tomábamos esas decisiones con base a que algunas decisiones nos hacen sufrir y a través del sufrimiento es como tomábamos elecciones en nuestra vida o decidíamos en situaciones por nuestra vida. Hoy continuando con esta parte de lo que es en sí el sufrimiento, pues simplemente en este capítulo que vamos a ver, nos está diciendo un curso de milagros a través de esta diapositiva que voy a presentar y vean lo que dice. ¿No te das cuenta que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Bien. Si vemos esta parte en donde dice que todo nuestro sufrimiento es porque en sí nos vemos que somos impotentes, y voy a referirme a la palabra impotencia porque es referente ahora, como también el sufrimiento por una elección que no hicimos correcta, también la impotencia nos lleva a tomar elecciones que verdaderamente nos pueden llevar al sufrimiento. Esto de la impotencia para un curso de milagros significa que nosotros decidimos perder esa fuerza de elección y dársela y ponerla o colocarla en manos de otras personas. Es decir, que yo tomo decisiones en mi vida en situaciones, por ejemplo, en donde mi pareja o un hijo o un jefe o quizá hasta lo que está pasando a tu alrededor como tu medio ambiente te hace tomar ciertas elecciones, dejando a un lado lo que realmente quisieras elegir. Entonces, como tú entras en esos estados en donde uno dice la paz a cualquier precio, no importa que no tomo esta decisión con tal de que se sienta bien, con tal de que mi pareja pues no meterla en conflicto, con tal de que mi hijo no se sienta mal. Entonces muchas veces tomamos elecciones o no tomamos decisiones y hacemos que para conservar esa paz que no quiero perder, que no dice un curso de milagros que no hay que perderla, entramos en ese capítulo de la impotencia, porque dentro de nosotros sí quisiéramos hacer cosas, pero por mantener esa paz ficticia en donde yo quiero decir algo, pero mejor no, porque pues no quiero hacerlo sentir mal, no quiero que piense que estoy abusando, no quiero que piense que soy impositivo, sino que está bien, vamos a hacer lo que esa persona dice. Pero si realmente en mi interior está el deseo de hacer otra cosa diferente, entonces a eso un curso de milagro le llama impotencia. Tú cedes la fuerza de eso que quieres hacer, o sea, pierdes tu fuerza, pierdes todo aquello en lo que radica en ti. No importa cómo lo pierdas, pero a final de cuentas tú prefieres quedarte sin esa fuerza, y cuando te conviertes en una persona impotente, entonces no te das cuenta que sutilmente entramos a lo que se llama el campo del sufrimiento. Entonces tú empiezas a sufrir. Nos convertimos en víctimas de muchas circunstancias y muchas de ellas ajenas, porque después se vuelve como un hábito y posteriormente toda nuestra vida va regida así.
Ya tú no decides. Ya los amigos te dicen, no, vamos a hacer un barbecue y ya estás invitado. Así que, oye, pero ¿por qué no mejor hacer? No, ya barbecue. No, pues sí. Pero como tú ya tienes esa postura, tú ya te sientes cómodo de estar en esa posición, tú mismo no te vas dando cuenta que entras en esa impotencia. Y cuando tú generas esa impotencia, entonces, dice Un Curso de Milagros, estarás en sufrimiento, pero cuando estés ahí, ten mucho cuidado, porque lo que sigue no te va a gustar. Veamos qué dice esta siguiente parte o esta frase de Un Curso de Milagros del capítulo 21. Aquí nos habla y nos dice: los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. Si nos damos cuenta aquí, cuando tú ya tienes esa fortaleza, cuando la reconoces en ti, cuando por primera vez te das cuenta que esa fortaleza no está en ningún lado, sino que por primera vez tú declaras que esa fortaleza ya está en mí, y sobre todo te das cuenta cuánta impotencia hay y después eliges darle solución a toda esa impotencia que tú proyectas, cuando adquieres tu fuerza, nos dice esta frase: ya tú esa fuerza no tienes que atacar, no te conviertes en esa persona en donde tú puedas traicionar, porque cuando nos sentimos impotentes estamos buscando en nuestro alrededor o en la gente en que nos rodea o en nuestro ambiente donde nos rodeamos, donde está la gente en la que convivimos, tratamos de empatizar, de que buscar también gente impotente para que nos den la razón de que estando en esa posición es lo correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de ellos, no esté de acuerdo contigo? Te digo, no, ¿por qué no dejas de ser víctima y mejor haces el otro? Y te molestas. ¿Y qué haces? Lo atacas. Entonces, atacamos a aquellas personas. Y dice aquí, cuando tú tienes tu fuerza, tú no atacas. Tú te quedas en esa posición y no tienes necesidad de imponer nada. No tienes necesidad de decir que estás en lo correcto, que estás equivocado, o estás de alguna manera imponer tu voluntad acerca de lo que tú quieres, sino simplemente lo único que hacemos cuando dice esta frase aquí es: una persona ya con fuerza no traiciona, no ataca, simplemente reconoce que su voluntad y su fuerza está en él y no en un mundo exterior, y entonces ya no es tan fácil de poder, entre comillas, timar a esa persona, de moverlo en sus elecciones cuando él ya está consciente. Entonces eres capaz de analizar la situación, eres capaz de abrirte y decir, esa fortaleza te da para enfrentarte a esos miedos también, en donde cuando ya no eliges por el miedo y bueno, pues voy a hacer esto porque pues tengo miedo, pero lo voy a hacer y así creo que voy a tener menos miedo para elegir el otro, o esto, o lo que sea, no importa. Entonces, cuando tú tienes esa fortaleza, tienes esa capacidad de enfrentarlo. Ya no con un miedo, sino con esa certeza de que las cosas pudieran ser así. De hecho, cuando tú reconoces esa fuerza en ti, te estás sintiendo que esa fuerza es tuya, te pertenece. De hecho, es innata, desde que nacimos con esa fuerza. En un principio tú pensarás, ¿cómo? ¿Esa fuerza entonces no hay que adquirirla? ¿No hay que buscarla? ¿No hay que irse a un entrenamiento? Pues sí y no. Sí, porque tú crees que no la tienes y piensas que la tienes, que esa fuerza te la va a dar, la vas a adquirir de algún lado y la vas a aprender y la vas a traer contigo. Y no, porque en sí lo único que tienes que hacer es eliminar todo aquello que te impide que esa fuerza salga de ti. Entonces, por eso es sí y no. Algunas personas piensan que hay que conseguirla, otras personas dicen, voy a eliminar todo lo que no me deja que esa fuerza salga de mí. Vámonos a la siguiente frase. Dice así: sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que pudiese ver un mundo así. Una persona impotente, para poder hacer ese cambio, para quitarse de ese sufrimiento, primero tiene que estar dispuesta. La palabra disposición en Un Curso de Milagros se dice muchísimas veces. ¿Por qué?
Porque una persona que está dispuesta significa que está abierta a cualquier tipo de cosas que pudieran darle esa fortaleza para que pudiera hacer un cambio. Es decir, uno como terapeuta, uno como consejero de salud, siempre va uno buscando a la gente, o más bien va escuchando a las personas, y te vas dando cuenta cómo su impotencia hacia su enfermedad, hacia su situación que está viviendo, no importa lo que esté pasando, siempre lo proyectan. Siempre están diciendo, es que yo soy muy tonto, soy muy débil, y pues como eso, pues entonces abusan de mí. Entonces yo entro en ese estado. Pero al final de cuentas, cuando uno como terapeuta, yo siempre les digo, bueno, ya me contaste toda tu historia. Ahora, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a hacer para que eso que estás viviendo y que te hace sufrir, que te hace impotente, pueda cambiar? La pregunta es disposición. ¿Qué estás dispuesto? Hay gente que todavía dice, bueno, estoy dispuesto a que mi pareja cambie, a que mi hijo sea diferente. Está esperando que el mundo cambie para él tomar una decisión. Entonces aún sigue en ese círculo vicioso en donde todavía está esperando que el mundo exterior cambie para que su interior cambie. Entonces uno como terapeuta se da uno cuenta que en sí esa persona aún no está lista. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la palabra fondo. Entonces si esa persona no toma fondo, significa que aún todavía se resiste a dejar su impotencia y aún todavía se resiste en dejar de ser víctima. Eso significa que aún no está lista. Y no porque no esté lista, sino porque aún no quiere renunciar. Aún piensa que afuera hay alguien. Por eso viene y te acude contigo como consejero, como terapeuta, como life coaching o como uno que ya está en el trabajo de grupos de autoayuda. Vienen y te buscan porque quieren ser tu aliado. Quieren que tú le digas, oh, no se preocupe, usted no, vamos a hacer estrategias para salir adelante. Pero nunca se imaginan que cuando yo personalmente les digo, ¿qué estás dispuesto a hacer porque esto cambie? Pero ellos me dicen, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo aún les digo, no estás preparado todavía. De hecho, todavía no quieres dejar la vida que llevas. Solo estás buscando aliados y lo siento porque no te puedo ayudar. Porque para que tu vida cambie tienes que tener esa llave mágica que dice, estoy dispuesto a lo que sea. Cuando una persona te dice estoy dispuesto a lo que sea, está abierta a escuchar, está abierta a encontrar, está abierta en sí a quitar todo aquello que no le permite salir de donde está. Pero cuando una persona te dice no estoy dispuesto, significa que no quiero que me quites nada, solo quiero que me entiendas y que seas un aliado mío. Eso es lo que quiere. Y yo les digo una cosa, no me gusta ser aliado de nadie. Porque si hay algo en donde yo tuve que trabajar mi propio interior, donde tuve que trabajar conmigo, fue a través de esto. Así es como hasta que yo no dije estoy dispuesta, tardé 1 año y medio en ir a terapias, en ir de esto, en el otro. Tardé más o menos 1 año y medio hasta que me dijeron, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y yo ya no sabía qué contestar. Pero era tanta ya mi desesperación que hasta que dije, lo que sea, me dijeron bienvenido y me dieron la mano y me la tendieron y en ese momento era cuando ya estaba listo a dejar toda aquella carga, todo eso que me impidía sacar mi luz interior y deshacerme de todo eso que me cubría. Era cuando ya estuve dispuesta y fue cuando la ayuda llegó, no solo de un terapeuta, sino abres una puerta de un conocimiento, abres una puerta en donde se te provee y como que tu mundo empieza a cambiar, fíjense, aún sin estar haciendo tantas cosas o tanto trabajo personal, sino simplemente acabas de abrir la puerta. Es como decir la palabra mágica. Estoy dispuesto a lo que sea, es una llave que abre una gran puerta hacia un nuevo cambio, hacia una nueva realidad. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Dice así, pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas
con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. La pregunta dice así: ¿deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierne a mí? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Entonces, aquí en Curso de Milagros, en esta frase del capítulo 21, nos dice: ¿qué es lo que deseas? ¿Deseas que el mundo te gobierne a ti, o tú gobernar en el mundo, o tú gobernar en el mundo? Esa es tu elección. Cuando tú eres impotente, y cuando estás en sufrimiento, estás en lo contrario. Estás dejando que el mundo gobierne en ti, y tú eliges no gobernar en el mundo. Cuando tú te ves así, no te sientes hijo de Dios. Es como decir a Dios: bueno, pues yo no quiero gobernar, yo ya los hice, ahí ustedes hagan de como quieran, y yo no gobierno. Él es como: ahí les dejo mi poder, lo hago a un lado y yo no tengo ese poder. No, es simplemente nunca renuncias a lo que verdaderamente eres, porque ya lo eres. Entonces no puedes renunciar a eso, ya no puedes renunciar porque ya es parte. Entonces, la siguiente pregunta te dice: ¿prefieres mantenerte en impotencia? ¿Prefieres mantenerte y ser impotente? ¿O prefieres tener esa fuerza en donde tú puedas en sí tener una fuerza de elección tan increíble que estarás en función de la verdad, decidiendo en lo que tú quieras? Esa es tu propia elección. Y la siguiente pregunta dice así: ¿deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Deseo un mundo donde no tengo enemigos y donde no puedo pecar? Si tú deseas prácticamente eso, y si tu respuesta es no deseas enemigos. Y no tienes por qué tenerlos. ¿Sabes por qué no vas a tener enemigos? Porque en sí la fuerza está en ti. Y esa fuerza la proyectarás en donde tú irradiarás sencillez, tranquilidad, serenidad, paz. Y no me digas que no te gusta estar con ese tipo de personas. De hecho, en nuestra vida siempre hay uno o dos, en donde en el trabajo va esa persona que es positiva, que es agradable, que siempre está sonriente, que no ve problemáticas en nadie, no se mete con nadie, simplemente está en su mundo, y cuando no va a trabajar, como que dices: el trabajo hace falta fulano de tal para que nos alegre el lugar o nos ponga en acción. Es más o menos un ejemplo así. Cuando tú estás ya en un estado de paz y de tranquilidad, es obvio que irradias felicidad, y todo el mundo quiere estar con una persona que es alegre, que es feliz, pero que no es esa felicidad falsa donde que le llaman la adulación. Oh, qué bonito te ves, y bla, 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 y tú lo percibes. Uno como seres que somos, percibimos a las personas y sabemos. A veces conocemos a las personas solamente: no me cae, pero nunca he hablado con ella, nunca he platicado con ella, pero no me cae, no sé, hay algo en esa persona que no me gusta. Y esa parte a veces no la entendemos, pero esa es parte esa es nuestra capacidad que tenemos intuitiva, y que es parte íntegra de nuestro ser. Ya está innata, pero que tampoco puede aflorar, porque no hay cosas que nos permiten, como estamos en sufrimiento y como somos impotentes, no permiten que eso salga. Nuestras capacidades que están en el amor, pues no permiten que se den y se salgan. Entonces, por eso es que dudamos acerca de: ¿esto que estoy sintiendo es correcto, es bueno y es malo? ¿O será porque...? Y empiezas a hacer una serie de preguntas que en sí no te van a llevar a ninguna respuesta. Bien, vámonos con la siguiente diapositiva. La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Esta frase que acabamos de leer del capítulo 21 y viene siendo del número 7 y el versículo 7,
nos explica perfectamente que nosotros podemos elegir qué mundo queremos ver. En sí va en función de tu, digamos, de tu impotencia y de tu sufrimiento. Si tú ves en tu sufrir, vives el abandono, es obvio que vas a ver dentro de todo tu ambiente vas a estar viviendo abandonos, que se te abandona esto, que se te va el otro, y siempre viviendo la sensación de abandono. Y casi la mayoría que vive esas sensaciones de abandono siempre tendrá gripas, tendrá tos, tendrá todo lo referente al sistema respiratorio. No lo digo yo, tienen que experimentarlo y tienen que verlo. Hay diccionarios de biodescodificación hechos por terapeutas que han estado en un curso de milagros y que han hecho un diccionario en donde vienen cada vez que yo tengo una problemática del cuerpo, ahí nos indica qué parte y qué aspecto, tanto mental, física y emocional, estamos viviendo y que no estamos enfrentándonos a ella. Pero gracias a que el cuerpo habla, nosotros podemos identificar en dónde está perfectamente parada mi manera de pensar. Entonces, esta parte de un curso de milagros nos indica que no podemos estar trabajando sobre los efectos. Cuando tú empiezas a tomar decisiones en la vida y en cierta forma las cosas no están saliendo como tú querías, es porque tú estás trabajando exactamente en los efectos. Es como la medicina, por poner un ejemplo, en sí. Si te da cualquier enfermedad y dices, es que me duele la cabeza, siento escalofríos, el médico te da para los escalofríos y para el dolor de cabeza. Pero nunca te da en sí qué es lo que te lo causó. Entonces, siempre la medicina, de alguna forma, va a tratar los efectos, pero nunca las causas, nunca qué te llevó a ello. Una persona que sufre dolores de cabeza constantemente, siempre tiene dolor de cabeza, siempre. Entonces, el médico le dijo, bueno, le voy a dar esta pastilla, o no, le voy a dar otra pastilla para el dolor de cabeza, pero nunca ve la causa del dolor de cabeza. Nunca ve qué lo está causando. Y muchas veces atribuimos que me duele la cabeza, porque a mi mamá le dolía, porque el otro, y siempre hay alguien, algo o alguien que nos hace que nos duele la cabeza, pero nunca nos ponemos a reflexionar de que cada vez que a mí me duele la cabeza es que estoy pensando tanto en una situación que llega un momento en que esas redes neuronales llegan y se cargan de esa energía neuronal, y obviamente es como una tormenta, como dicen, una tormenta, pero en mi cerebro. Entonces son varias descargas que llega un momento que el cerebro se calienta, créanlo. Llega un momento en que se llega a calentar, pero no lo llegamos a percibir porque, pues obviamente tendrías que haber estudiado acerca de neurología, pero los neurólogos, todo el mundo lo sabe, esos que están dedicados a ello lo saben. Pero a final de cuentas, uno que no está, que más o menos ha leído, que sabe, que tiene uno que saber como especialista en naturopatía, tiene uno que saber, ¿no?, acerca de ello. Entonces ya sabemos que un dolor de cabeza es causado. La medicina holística o la medicina que a mí me encanta practicar, que aparte que es natural, aparte que no nada más trabajas la parte corporal, sino la parte física, la parte emocional y la parte más profunda, que sería la parte interna del espíritu, por así decirlo. Entonces trabajas en todos los aspectos. Cuando uno trabaja en ello, entonces tú te vas hacia la causa. ¿Qué lo está causando? El efecto ya sabemos cuál es, pero la causa de todo tu sufrimiento, por ejemplo. Entonces, de esa misma forma, se ve en tu situación. Si tú una decisión que tomaste en depresión o en sufrimiento y en impotencia, es obvio que los efectos que vas a tener no te van a agradar. ¿Por qué? Porque lo estás tomando desde donde no tienes una fuerza y un poder. Es obvio que todas tus decisiones van a ser erradas y equivocadas, como dice un curso de milagros, o de locura. Y entonces tú vas a querer corregirlas, vas a querer estar buscando cómo arreglar esa situación en la que te equivocaste, pero dice aquí, seguirás trabajando en los efectos y nunca en lo que lo causó. Por eso un curso de milagros dijo, hay una oportunidad para ello. La expiación, el perdón hacia ti,
va a poder corregir perfectamente todo lo que tú has ocasionado. Pero ¿qué dice en una diapositiva que leemos? Tienes que estar dispuesto a que sí me equivoqué y posteriormente tú pedir ayuda para corregir todas esas equivocaciones que de alguna manera no fueron las correctas o no fueron las indicadas o no fueron la verdad de lo que tenía que suceder. Cada experiencia, cada cosa que nos pasa en la vida tiene un porqué y tiene un para qué. Vámonos ahora a los ejercicios de trabajo para que ustedes puedan tener en sí herramientas necesarias para interiorizarse y después poder trabajar en ello, y las explicaré brevemente antes de terminar este video. Ejercicio de trabajo. Contesta la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones o circunstancias me siento impotente? Esta pregunta, cuando tú te la haces y la contestas, tiene que ser muy breve. No trates de extenderte en tus respuestas. Simplemente en qué circunstancias o cosas o algo soy impotente. Soy impotente porque en mi trabajo no puedo tomar estas decisiones que yo quisiera. Me siento impotente porque en cierta forma no hago en mi casa ciertas cosas que yo quisiera. Me siento impotente porque mi hija y su esposo, a través de la educación de mis nietos, no hacen esto. O sea, cosas que realmente no están en tus manos y que quisieras que estuvieran para que pudiera ser diferente. ¿Estamos? Entonces, contéstala lo más breve, lo más sencillo. Después vamos a decir al final cómo vamos a trabajar con ellas. Siguiente pregunta. ¿En qué situaciones he tenido que imponerme para que las cosas sucedan? En muchas ocasiones, a veces tenemos que usar esa fuerza de voluntad, a veces tenemos que imponernos para que las cosas sucedan. Y tienes que escribir en qué situaciones lo has ocupado. He ocupado para poder corregir a un hijo, he ocupado la fuerza para generar esto, he ocupado la fuerza, lo que tú hayas ocupado la fuerza para hacer esto. Contéstalo lo más simple que puedas, no te extiendas. He ocupado la fuerza esto porque así me di cuenta que no es necesario que te extiendas, solo tienes que tener la idea. He ocupado la fuerza para poder hacer que mi compañía me tome en cuenta. Se acabó. Pero no concluyas, porque me tomo en cuenta, porque no me tomaban en cuenta y porque... No, solamente lo que has tenido que hacer. Vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así. ¿Qué situaciones en mi vida me han creado problemas debido que me he equivocado en mis decisiones? Bien, a veces hemos tomado muchas elecciones o muchas decisiones en la vida y sabemos, y nosotros lo tenemos que reconocer, que nos hemos equivocado. ¿En qué te equivocaste? Quizá en comprar un auto en el momento que no tenías que haberlo comprado. Quizá cambiar de trabajo cuando no tenías que haberlo dejado. Quizá, no sé, tú haz tu lista y pregúntate una y otra vez. Y cada una de esas preguntas, sé tan sincero y tan abierto, son para ti. No tienes que consultarlas con nadie, no tienes que compartirlas con nadie. Lo puedes hacer si te sientes confianza, pero también lo puedes hacer si quieres a través del canal conmigo y tener esa interacción donde tú me puedes contestar algunas de esas preguntas y con todo gusto yo podría darte quizá una idea acerca de ello y podríamos concluir o trabajarlo desde una manera como agradable y a través de un curso de milagros como pudieras tú encontrar respuesta a ello si es que en ese instante no te estás dando cuenta de tu escritura. Bien, una vez que tienes las preguntas, una vez que ya has contestado las preguntas, tienes que darte cuenta cuáles de ellas tú te sientes impotente, en cuáles te sientes víctima y en cuáles te están causando sufrimiento. Una vez que tú tienes ideas sobre ellas, tú deberás, como dice un curso de milagro, entregarlas y decir, porque ¿qué estás dispuesto a todo eso que escribiste a hacer con ello? Es entregarlo y decir que estás dispuesto a que la verdad de todas estas decisiones, la verdad de todo esto que dije, la verdad de esto que yo he escrito, quiero que se me revele y se me muestre y entregarlo para el Espíritu Santo que lo convierte en verdad y será revelado para ti
cómo de alguna manera eso es una gran enseñanza y deja que el milagro fluya en ti. Y verás en cierta forma cómo en ese instante preciso tu vida tendrá un cambio. Pero simplemente recuerda, tienes que estar dispuesto o dispuesta a hacer este ejercicio. Si no estás dispuesta, no pasa nada tampoco. Tú podrás continuar con tu vida normal y no pasa nada. Llegará el momento, como decimos, tocarás fondo y entonces regresarás nuevamente al video y harás tus ejercicios. Bueno, recuerda mandarme tus comentarios acerca de este tema. Si hay algo que yo pueda apoyarte referente a las preguntas, bueno, también puedes escribirme aquí en mi canal. Y recuerda que nos escuchamos o nos vemos en la próxima semana. Y no dejes de visitar mi página www.arielpartida.com. Y también recuerda que ahí puedes hacer consultas, puedo hacer consultas ya más directas vía telefónica si estás radicando en los Estados Unidos. Si estás en el exterior de los Estados Unidos, ahí hay un link en donde tú puedes hacer una pequeña contribución y con todo gusto yo puedo hacer el tiempo y el espacio para poder atenderte a través de una llamada telefónica, y yo puedo llamar a cualquier parte del mundo o a donde te encuentres, nos ponemos de acuerdo en la hora y podemos hacer una consulta simplemente con una aportación económica. Esto es porque el tiempo para todos en sí representa en este mundo de la forma, tiene que estar representado en un intercambio. Bien, bueno, una vez dicho todo esto, les agradezco su tiempo, su espacio, y mi nombre es Ariel Partida y nos escuchamos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.